Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, Rodrigo. Rodrigo Carvajal. Al Ramón, Alex. En este día en que le rendimos homenaje a Martín Urrieta, ese autor de aquella canción de Mujeres Divinas, porque pues le vamos a tener que plagiar el título, porque esta canción que cantamos esta semana en México se llama Hablando de ministros y traiciones. Se fueron consumiendo las libertades. Así es. ¿Qué pasó? Todo aquel plan que se había hecho para que la Corte se afianzara, hiciera un frente común, marginando a las 3 mujeres que habían sido impuestas por el presidente López Obrador, dejando este bloque de 8 para que con la renuncia puesta en la mesa pudieran tener la libertad en los meses que les quedan como ministros, de poder meter al orden o por lo menos negociar como se estaba haciendo una reforma judicial menos extrema. Terminó ocurriendo lo que pasó con la mayoría relativa en el Congreso. Finalmente se pudo encontrar alguien a quien amenazar, alguien a quien chantajear, alguien a quien extorsionar con lo que fuera. Y lo que pasó con los Yunes en el Congreso terminó pasando con el ministro Pérez Dayán en la Corte. Se habla públicamente, y yo es una presunción, pero ha sido reiteradas las referencias. Uno de ellos, Alejandro Moreno Cárdenas, lo dijo. Muy importante, el presidente nacional del PRI dijo abiertamente que esto fue porque existe un expediente presuntamente de un acoso del ministro Pérez Dayán con algún asistente. Hay quien dice que es un asistente de su trabajo, hay quien dice que es un asistente de su casa y que está involucrado también el hijo. Lo que fuera, el hecho es de que Pérez Dayán fue el voto arrepentido que necesitaba la 4T para consumar lo mismo que pasó con los Yunes en la famosa mayoría relativa, para consumar y asestar el golpe de autocracia legislativa para despojar al Poder Judicial de la última palabra. Y entramos ya de lleno a esta autocracia legislativa que, digámoslo así, hay gente que dice, ya está absolutamente consumado. A mí me dicen abogados que como no se llevó al fondo del caso, únicamente se hizo la referencia y los 7 ministros mejor prefirieron zafarse y dejarlo en un incidente, pues hay posibilidad de que los famosos amparos expedidos por una docena de jueces y juezas en México vayan o pudieran tener cauce por algún lado y fueran ser la válvula de escape cuando ya, ahora que entremos en la dinámica de si las gentes a nivel internacional, si Estados Unidos, si aquí en México, puedan reactivar el darle ajustes a esto. Alejandro. Me acordé de este famoso episodio histórico de la crisis de los misiles, en esta guerra fría entre la Suprema Corte y el gobierno de Claudia Sheinbaum o el gobierno de sabe Dios quién, donde se muestran los misiles, se hacen amagos desde las dos partes y todos estábamos pendientes de que hubiera una guerra nuclear política, una explosión nuclear política que estuvo a punto de suceder de alguna forma, una explosión. Llamada crisis constitucional. Llamada crisis constitucional. La verdad es que la gravedad del tema era lo suficientemente importante como eso. Estábamos hablando de la independencia de un poder. Pero otra vez, y lo vamos a repetir y lo hemos dicho cuando sucede esto, lo que me está diciendo la actual administración es que la famosa reforma que pretende limpiar el poder judicial y las leyes mexicanas para que no sean manipuladas, para que sean bien utilizadas, para que no se generen injusticias, están siendo manipuladas por el gobierno. Es decir, ¿qué más manipulación quieres que socavar la independencia de un juez de la Suprema Corte poniéndole un expediente con lo cual pueden
llevarlo a la cárcel o no sepa Dios a dónde, como lo hicieron con el ministro Pérez Dayán, como lo hicieron con la familia Yunes. Y yo me voy más atrás, con el magistrado electoral Felipe de la Mata también, Así que fue es. el que rompió la mayoría para vetar la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. Entonces, esa frase famosísima de Andrés Manuel López Obrador de no me vengan con que la ley es la ley, ¿sí? Está en el espíritu de esta reforma. No, a ver, Alejandro, has tocado un punto importante. ¿Sí? De la forma como se ha ido conduciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, en este Así es. caso, ya superó a López Obrador. Es que pudiste haberlo escuchado. López Obrador decía, no me vengan con que la ley es la ley. La presidenta está diciendo, la ley soy yo. Así es. Punto. Totalmente. Lo digo. El poder político le asestó un golpe fulminante al poder legal. Ahora la fuerza es lo que va a determinar cómo se resuelven los casos importantes. No va a ser la ley, no va a ser la Constitución. Y eso quedó de relieve en estas presiones que rompieron la mayoría de 8 ministros. El tema es que Morena va por todo. ¿Por qué? Primero, no había necesidad de reforma judicial, porque Claudia Sheinbaum iba a tener acceso a la designación de la cuarta o el cuarto ministro que iba a romper la supermayoría en el Pleno y que eso ya le iba a evitar que le quitaran reformas constitucionales impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Pero no, decidieron hacer una reforma judicial que transformara por completo todo el aparato, que echara por la borda a todos los jueces y magistrados federales de este país. Por eso entra el proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara y decir, a ver, cuidado, todo esto que están planteando es ilegal porque rompe la división de poderes. Pero dicho eso, entendemos la dinámica política de este país y nosotros presentamos esta propuesta. No es que estemos negociando con la ley, de plano todo es ilegal, pero ustedes quieren echar por la borda por completo el Poder Judicial. Ni siquiera eso lo acepta ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni la coalición de Morena. Van por todo el control suficiente. Quedó claro en la Suprema Corte. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Hay beneficiarios políticos, lo estamos viendo. Adán Augusto López, Ricardo Monreal, por ejemplo, también en el Congreso. Y a Claudia Sheinbaum yo no lo veo como una beneficiaria, porque si tú analizas quiénes son los que están colocando las posiciones del comité de evaluación, quienes están ya enfilando a los candidatos de jueces y magistrados, no es desde la presidencia, es desde el poder del Congreso de Ana Augusto López, Ricardo Monreal, que son las correas de transmisión del poder de López Obrador. Y Morena, con Andrés Manuel López Beltrán y con Luisa María Alcalde. Lo que decía el proyecto de sentencia Juan Luis González Alcántara es, permítanos salvar al Poder Judicial. Eso va a tener un costo muy elevado. ¿Cuál es el costo? El costo es que Morena va a tener derecho de veto en cualquier caso judicial que le parezca relevante. Pero ni siquiera eso fue una propuesta suficientemente atractiva para los de enfrente. Y paso a la segunda parte de los beneficiarios. Los beneficiarios políticos son los que ya mencionamos, pero también hay beneficiarios operativos. Arturo Saldívar, el abogado Quijano, que fue el representante legal de Andrés Manuel López Obrador. El abogado Quijano que anda cabildeando en Casa Santander, anda cabildeando en la presidencia para beneficiar a los tan odiados españoles de Correcto. Ana Botín y compañía, en un caso que una familia de Monterrey reclama por casi $1,000 millones. Bueno, en manos de él va a estar la operación del Poder Judicial y en manos también de un personaje cuestionadísimo que es el magistrado Rafael Guerra del Tribunal de la Ciudad de México. Alejandro. La gran pregunta es, ¿cuándo la presidenta va a terminar de operar los encargos del presidente López Obrador y se va a encargar de su proyecto de nación y su proyecto político? Es decir, ¿qué otros pendientes le dejó en el escritorio el presidente? Porque eso es lo que ha estado haciendo la presidenta. Presentó proyectos interesantes en materia de energía, en materia de desarrollo, cosas que se ve la mano técnica, estudiada de la presidenta y su experiencia, pero hoy se ha dedicado a terminar esos pendientes, a tener ese tipo de frases o ese tipo de amagues muy López Obradoristas. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a ver realmente ese proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum apoyado por la gente que lo llevó a la votación? Es decir, ese razonamiento de estamos cambiando el Poder Judicial porque el pueblo así lo pidió. No, porque Andrés Manuel López Obrador así lo pidió. Así es. Entonces,
esperemos que esto sea el último encargo y que vayamos avanzando a cosas A ver, más importantes. haces un punto toral. El capital político se lo gastó en la reforma judicial, se lo va a terminar de gastar en toda la negociación que le va a imponer la administración de Donald Así es. Trump y en resolver la flagrante crisis de seguridad de este país. Ya no le va a quedar espacio, Pero tiempo ni capital para su agenda. Y le alcanzará para el segundo año antes de la revocación de mandato. Ese es el punto. Ese es el gran punto. Ese es el gran punto en el que nos encontramos. A ver, yo lo que siento es que los mexicanos no hemos dimensionado el tamaño de la fosa que cavamos para sepultar las libertades. Yo veo que estamos todos pasmados diciendo, bueno, pues ya pasó y ahora nos vamos a gastar 13,000 millones de pesos, que es lo que está solicitando el INE, Como si para hubiera mucho hacer dinero. la famosa elección de los jueces. En un proceso tan tortuoso, tan farragoso, que nadie lo va a entender y nadie lo va a operar y vamos a tener un enorme, gigantesco abstencionismo Claro. que solo será resanado, como pasa en las elecciones presidenciales o en las elecciones de gobernador o alcaldes o lo que sea, con una brutal movilización política. Y esa brutal movilización política solo la tiene hoy en este momento Morena. Totalmente. Y el recurso para movilizar el día de la elección de los jueces la tiene Morena, quien, dicho sea de paso, siguen guachicoleando combustibles de contrabando por Altamira, por Tuxpan, por las fronteras, y siguen desviando esos dineros ilegales a financiar proyectos como estos que estamos viendo, y en donde, de una u otra manera, con dinero ilícito, Así es. estamos cincelando, ¿sí?, el México autoritario que le vamos a terminar heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Lo que estás diciendo, Ramón, es que los dueños del negocio del huachicol van a ser los dueños del aparato de justicia en este país. Sin ninguna duda, quizá del 50%, el otro 50% será el otro poder, el poder que todavía no acaban de combatir, el del narcotráfico. Y tendremos jueces a modo, porque alguien en Badiraguato les va a extender un cheque a sus favoritos para que ellos puedan hacer campaña, para que puedan ir a repartir premios y cositas entre el pueblo. Y de la misma manera que en Estados Unidos o en México, la 4T aquí, Donald Trump allá, a contracorriente, lograron hacer su famosa narrativa, pues el financiamiento de esa narrativa va a correr a cargo de estas cuestiones ilícitas, de esos dineros ilícitos. Y bueno, pues el sistema de preferencias de este país va a terminar en manos de delincuentes. Me llamó la atención que le preguntaron esta semana a la presidenta Claudia Sheinbaum que si no está preocupada con que la reforma, no solo la reforma judicial, sino también la reforma de supremacía legislativa, que eso afectaba el clima de inversión. Y lo que responde la presidenta es, eso recae en los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, Mira, esto no es mi culpa, es culpa de los de enfrente. Vamos a empezar a ver que no se van a terminar de materializar estas inversiones por 35,000 millones de dólares que están a la espera de saber qué va a pasar con este país. Porque en la medida en que no haya certidumbre jurídica, no puede haber inversión. En la medida que no haya inversión, no puede haber crecimiento. En la medida que no hay crecimiento, no hay viabilidad fiscal para este gobierno. La administración de Sheinbaum no ha entendido la importancia de esta cadena de secuencias. Y en la medida en que no lo entienda, está destinado al fracaso. me hubiera gustado estar como fantasma en la conversación que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el CEO, presidente y CEO de BlackRock, Larry Fink. Larry Fink. ¿Qué le preguntaría a Larry Fink de la reforma judicial y qué le respondería la presidenta? Lo vamos a ver muy pronto porque BlackRock no tarda mucho en reaccionar y en mover sus capitales de un lado a otro cuando siente que no están en el lugar seguro. Lo comentaremos en próximas semanas. Bueno, y el segundo tema de este día, ni más ni menos que la famosa y esperadísima elección presidencial de los Estados Unidos, en donde pues se esperaba
originalmente por todo el mundo, todas las encuestas, todas las proyecciones, hablaban de un too close to call, demasiado cerca para poder dar un triunfador. Y al final del día, pues resultó que qué mala, en lugar de Kamala, la predicción, ¿no? Sí, Y pues el señor Donald Trump, pues aventajó, no digamos que demasiado holgadamente, pero suficientemente para no ser por una nariz, Así es. sino por 2 o 3. La preocupación para mí no es que lo vamos a hacer, el analizar los qué y cómo, cuántos, quién votó por quién y demás. Mi preocupación es tratar de entender lo que yo he dado en llamar este reset político que estamos viviendo en el planeta, sí. en donde de una u otra manera estamos encumbrando líderes que de ninguna manera pueden ser ejemplo para las nuevas generaciones. Cuando decimos hoy que Estados Unidos perfiló y prefirió un líder como Donald Trump, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, un mitómano, un hombre mentiroso, pagado de sí mismo, que fabrica sus realidades, calificado como narciso maligno, un hombre que, además, evasor del fisco, defraudador en los proyectos que ha hecho inmobiliarios, con Ya sentenciado, ¿no? carpeta sentenciado, Convicted felon. Dicen los convicted felon. exacto, ese es el Ajá. término, convicted felon. Y además, acosador de mujeres, con grabaciones exprofeso diciendo todas sus tácticas y cuestiones, falta de respeto para el género, y los americanos se vuelcan en las urnas para votar por él. No quiero decir me rindo, la función de un periodista, un analista nunca debe ser me rindo. Es quiero entender qué está pasando en el planeta para que veamos en México a López Obrador, veamos en Estados Unidos a Trump, que son lo mismo, dos personajes autoritarios que se apoderaron del inconsciente colectivo de dos naciones y que no es únicamente lo que esté pasando en América, sino que volteamos a Europa y que alguien me diga el nombre de él o la ministra alemana o él o la ministra del Reino Unido. Fuera de que nos caen los chismes de Pedro Sánchez en España con el rey y sus pugnas y la reina y la infanta y todo, Vacío de liderazgo. hay un vacío, exacto, Rodrigo, de liderazgo en el planeta que está haciendo que no hay vacíos. En la vida pública no existen los vacíos. Todos terminan por llenarse, pero lo estamos llenando, perdón la palabra, con escoria política. Sí. Y esa es la preocupación. Como decíamos el jueves en el editorial que publicamos, estamos ante la fatalidad autoritaria. Parece que el planeta se está resignando a que los Putin, los Xi Jinping, los Trump, los López Obrador, todos estos personajes sean los que están encaminando al mundo. La pregunta es ¿a dónde? Y me gustaría que empezáramos el debate, Rodrigo, contigo. ¿Qué fue lo que viste el día de la elección en Estados Unidos? A ver, Donald Trump, desde un punto de vista ético-moral, es un pésimo candidato. Pero ¿qué tiene que pasar para que por primera vez en muchísimos años el Partido Republicano gane el voto popular con ese candidato? Eso significa que la opción que está enfrente, que es la opción considerada por muchos de la élite del Partido Demócrata, pues es todavía peor. ¿En qué sentido? En que no ha conectado con la clase trabajadora. Para mí esto fue una señal muy poderosa de que el Partido Demócrata es ahora el partido de los ricos y el Partido Republicano es el partido de la clase trabajadora. Sí, está impulsada por oligarcas como Elon Musk, por oligarcas de la industria cripto, por Digamos oligarcas... el partido que pudo convencer a la clase trabajadora. Pero es el partido que pudo convencer a la clase trabajadora. Y no lo hizo solamente con un argumento económico, que si bien esto es un reflejo del costo político que pagó la administración de Joe Biden
por los altos niveles de inflación, a pesar de que Estados Unidos fue el país del grupo de los G7 que mejor controló la inflación. Bueno, esa factura se la cobraron al presidente demócrata y esa factura se la cobraron a través de las guerras culturales. La gente se cansó de lo woke, la gente se cansó de esta agenda progresista que ven como falsa, que ven como condescendiente, y eso explica en gran medida por qué en 48 de los 50 estados de la Unión Americana el margen del Partido Republicano se incrementó en relación a la elección anterior. Y si tú comparas los números de Kamala y los números de Hillary Clinton, los márgenes de Clinton incluso eran mejores que los de Kamala, donde ganó y donde perdió. Entonces, algo no terminó de transitar, no solo con la candidatura, con todo el proyecto de lo que significa el Partido Demócrata, que lo ven como una élite que decide desde el Olimpo lo que sucede con las vidas del resto del país. Alejandro, tú que eres tan afecto al marketing y que te concentras en las narrativas, Así es. ¿qué falló de la narrativa de Kamala y qué acertó en la narrativa de Trump? Fíjate que yo le llamé la second T, la segunda T, la segunda Trumpformación. Okay. ¿Sí? Ya estamos en segundos pisos, segunda El segundo piso de la Trumpformación. ¿Y por qué lo digo? Porque Estados Unidos hoy no puede decir, como en la primera elección, que no sabía el tipo de presidente que iba a ser Trump. O sea, Estados Unidos volvió a elegir a Trump aún y cuando, digo, tenemos memoria, la presidencia de Donald Trump fue desastrosa en muchos sentidos. Hasta el último día. Hasta el último día. Entonces, ¿qué me dice todo esto? Me dice que esta elección es la elección de quitarse las máscaras como civilización y como sociedad. Sí. Estados Unidos no es la sociedad, y no quiero generalizar, pero no es la sociedad que quiere impulsar a las mujeres. No es la sociedad que los latinos fraternizan con las causas migratorias. Los latinos votaron por Donald Trump. Para impedir que los migrantes llegaran. Así porque les van a quitar su chamba y les van a bajar el sueldo. No es la sociedad en la que los jóvenes van por las causas liberales, progresistas y demás, las mejores causas. No es la sociedad que se decanta por la vanguardia ideológica y la vanguardia económica. Es decir, es una sociedad conservadora que efectivamente no vio en el Partido Demócrata esa sed de cambio. Ahora, para mí el gran villano de la película se llama Joe Biden. Por supuesto. No supo quitarse del camino a tiempo. No supieron crear los liderazgos que contaran esa historia de transformación. El MAGA demócrata jamás se dio. No es un movimiento. Entonces, creo que el gran villano de la película es Joe Biden. Kamala creo que hizo un gran papel al final con lo que le quedó porque no podía desmarcarse del presidente. Finalmente ella estuvo en la administración y luego no le quedaba de otra. Pero creo que esto nos lleva a ver realmente cómo es la sociedad norteamericana. En su último libro, y tomo este hilo que tú tenías, Ramón, de Yuval Noah Harari, de Nexus, habla precisamente cómo somos esta sociedad, estamos ahora, la sociedad de la información. Ahora el que sepa manipular mejor la información se va a convertir en el líder más poderoso. Y los que lo están haciendo mejor son los líderes populistas. Comentabas hace rato, antes del programa, y sería bueno que lo compartieras con el público, claro, este evento donde los influencers fueron presentados ahí con Trump como... Claro, lo comentábamos con Rodrigo y lo llamábamos la elección de los bros. La elección de los bros, la victoria de los bros. A ver, ¿cuál es esta? Me pareció a mí muy sintomático de lo que es la victoria de Donald Trump, que en el discurso del triunfo subió al templete a Dana White, el fundador de la UFC, y a los primeros que agradece son a los comediantes Theo Von y Joe Rogan, que son los conductores de podcast muy famosos en Estados Unidos, pero muy famosos entre los hombres jóvenes de derecha. Sí. Esos son los bros que menciona Alejandro. Políticamente incorrectos. Alineados hacia la parte de Make America Great Again, en contra de la migración. Y por ejemplo, Trump estuvo en ambos podcasts
Y eso fue lo que realmente activó a la base de Así los es. hombres del Partido Republicano, porque esta fue una elección muy dividida en términos de géneros, y Kamala cometió un error garrafal. No ir a ninguno de los dos, porque los dos Totalmente. invitaron a Kamala Harris a hablar. Sí, pero después de Tiene- esa experiencia, Rodrigo, con CNN y con Fox y con todo de Kamala, no le quedaba. O sea, imagínate si no pudo pasar el toro con los Sí. cuernos rasurados. Imagínate ir a lidiar. Pero si no le puedes hablar a ese Sí, mercado, te no te puedes estoy dando la actuar. razón, pero No, te digo, ¿por qué no supuesto. fue? Pues porque no sabía cómo enfrentar esos toros. Totalmente. No, y porque en esos foros Trump jamás encontró esos cuestionamientos que encontraba en ámbitos periodísticos. O sea, en los podcasts de Theo Von, de Joe Rogan, donde se acercó Trump las últimas 2, 3 Claro. semanas de la elección, que consiguió una audiencia gigantesca, era una pachanga. Así No es. hubo ningún cuestionamiento hacia Donald Trump. Se vio un Donald Trump alineado a los valores de esos jóvenes, ¿sí? Con mensajes muy reducidos, con poco contenido. Y a ver, no es una crítica, simplemente esa es la mayoría de la O sea, sociedad norteamericana. presentaron al tío Donald. Leía Totalmente, una nota totalmente. muy interesante en el New York Times acerca de eso. Eso fue una estrategia bien pensada por la operadora de campaña de Donald Trump, Susie. A ver, ella le dijo a los operadores de la campaña, hablen con Barron Trump, que es el hijo más chico de Donald, que tiene 18 años, y pregúntale cuáles son sus podcasts favoritos. Cuando tengan la lista, me hablan y nosotros operamos la entrevista. Esa fue la receta del éxito, del empuje al Un final. breaking point Un en la breaking campaña. point muy point. significativo. Bueno, Sí. pero al margen de esto, está claro para no echar tanto número, porque no nos vamos a perder en andar Claro. viendo lo que ya pasó, pero fue claro que, como decían ahorita, los hombres, mayoritariamente de 40 hacia arriba, votaron más masivamente por Trump que por Kamala. Las mujeres, en cambio, sí votaron más por Kamala que por Donald Trump, pero hubo ciertos segmentos de mujeres que no, que se distanciaron de Kamala y se fueron, sobre todo aquellas mujeres que pues son más conservadoras, antiaborto. Las Karens, les dicen en Exactamente. Estados Unidos. Las mujeres blancas en colonias suburbanas, Así de es. clase media. Y media no se diga la gente de color, que masivamente se fue con Kamala, 80%. La pregunta es... Pero si es- disminuyó la Ahí- votación. Ahí voy. Ese es el punto. Sí. Cuando, esa es la trampa de analizar cifras. Cuando tú analizas cifras y dices, oye, ¿por qué si el 88% de la gente de color? ¿Por qué si el tanto por 50 y tantos por ciento de los jóvenes? ¿Por qué si votaron por Kamala? ¿Por qué se vio tan mal? Pues porque esta gente, la base de ellos eran 40 o 50 y acá la base era 100. Entonces, aunque acá sea menos, a ver, a mí una cifra sí me choqueó. En el epicentro, digámoslo así, de los demócratas, como en Nueva York, Claro. que es así es como decir, La meca. la meca de los demócratas, ahí se pasean y Ajá. salió Kamala 14% abajo de lo que había salido Claro. Joe Biden en la última elección. Es decir, perdió sangre en la arteria Claro. política y financiera y Trump salió mejor. ¿Ganó? Ganó. Claro, y esos puntos fueron los que. Claro. Y La pregunta se es... entiende, es lo que decíamos, conecta más con la clase trabajadora, sean inmigrantes del Sí. sureste asiático, inmigrantes de América Latina, o sean hombres blancos que han Pero dejado de trabajar cuando con la dices globalización. correctamente, Rodrigo, conecta, mi pregunta es, ¿estamos ante ante un reset, ante una reprogramación del lenguaje político? Por supuesto que ya no aguanta el análisis tradicional, Eso es. porque se están manejando otros conceptos, otras realidades, otras expectativas Claro. que de una u otra manera los medios tradicionales no están están, leyendo. Claro. Y de una u Claro. otra forma, Claro. para mí, al margen de todas estas nuevas realidades, lo que me indica es que esta nueva narrativa política exhibe al imperio en decadencia, porque ya no son ni los principios, ni los valores,
ni la ética, ni la moral lo que prevalece. No buscamos al hombre ejemplar, buscamos al hombre transaccional. Claro. ¿Quién nos puede dar mejor resultado para el interés personal de parar a inmigrantes que no vengan a quitarnos a los latinos que ya estamos aquí trabajando y cobrando Claro. la chamba, o que haya más oferta de mano de obra para que nos bajen salario? Que son cuestionamientos muy legítimos. Claro. Pero el asunto es que yo creo que esta elección va a obligar a un deep dive, Claro. a un buceo profundo para entender el nuevo psique. Por lo pronto, yo en lo personal me quedo con esta singularidad de que tenemos dos países como Estados Unidos y México, Exactamente. que ambos hoy están manejados por monolitos políticos unipartidistas. Claro. En la ultraderecha republicana con Estados Unidos, que controla la Casa Blanca, el Capitolio y la Procuraduría de la Justicia. Yo diría también, hasta cierto punto, la Suprema Corte, porque es una Suprema Corte conservadora que además ya sentó una jurisprudencia legal donde le da inmunidad a todas las acciones ejecutivas. Y trompeanos. Y trompeanos. Trompeanos. Bueno, tenemos ese monolito, y acá en México tenemos el monolito de Morena, adueñado ya sistémicamente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y consumado hasta donde pueda verse hoy este asunto del Poder Judicial. Así es. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser la comunicación Claro. entre estos dos monolitos que en apariencia, cuando estaba formalmente, porque no se ha ido, y no nos hagamos tarugos, el señor Andrés Manuel López Obrador sigue gobernando este país a trasmano, no se engañen, pero López Obrador y Trump se llegaron a entender Claro. a su manera, Claro. con sus reglas, incluyendo los insultos que Trump profirió contra el propio López Obrador y contra el entonces canciller Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía, que ya hablaremos del tema. Y pues de una u otra manera, Trump siempre se sintió muy a gusto y muy en cancha. He's a great guy. He's a decía great guy. López. Sí, pues somos iguales. Si hay un beneficiario en México de la victoria de Donald Trump, se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum va a tener una muy extensiva relación bilateral que va a pasar por la crítica del Partido Republicano a que no se ha hecho nada contra los cárteles. Detrás de Donald Trump hay una coalición que pide que se designen los cárteles como organizaciones terroristas, que pide nuevas facultades para que la Casa Blanca pueda intervenir militarmente en México, que pide que se desmantele con bombardeos a los laboratorios de fentanilo utilizados por los Marines. Entonces, ese es un frente. Otro frente, el TEMEC, que ya hablaremos de él, un presidente que hizo campaña sistemáticamente con la promesa de aumentar tarifas, no lo podemos dejar eso como que está blofeando. Claro. Eso es un riesgo que lo tiene que tomar en cuenta Claudia Sheinbaum de manera importante. Y otra cosa, ya dijo Donald Trump, desde el día 1 vamos a tener la campaña de deportación masiva más grande que se haya visto en la historia. ¿Y a dónde creen que van a mandar a los 11 millones de migrantes que van a deportar? Pues a México. México va a tener un costo policial, fiscal muy significativo que puede desestabilizar ciertas zonas de nuestro país. Y eso Claudia Sheinbaum lo va a tener que negociar y hablar con Donald Trump. El problema es, no tiene un alfil importante Sheinbaum que la represente en esa negociación. En ese sentido, ese alfil se va a convertir en el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador va a ser el interlocutor entre el poder legal mexicano, no el real, porque el real sigue siendo él, y el poder real y legal estadounidense, que es la Casa Blanca de Donald Trump. ¿Tú piensas, Alejandro, para concluir? Me quedo con lo que dices, Ramón. La política cambia, o bueno, ya venía evolucionando, pero confirma que quien sobresimplifique el mensaje lo más que se pueda es el que tiene una mejor conexión con el electorado. Es decir, esa creencia que tenemos que en la política hay que hablar de términos de cómo crecemos, de cómo llegamos, de los planes sexenales o de los planes económicos y demás, los políticos están viendo que eso, el trabajo duro doesn't pay in the ballot, ¿sí? No paga a la hora de que la gente cruza la boleta.
Y esto pues es una nueva época en la política que se confirma y que los políticos pues ya tenemos a un Milei, ya tenemos a un Trump, ya tenemos a un Andrés Manuel y la Bukele. lista sigue, un Bukele que es frases cortas sobre repetición de los mensajes, medir qué es lo que quiere la gente e irnos por ahí, ¿no? Bueno, en ese Entonces, sentido, nada más un comentario que me pareció a mí muy relevante y que creo que también tiene lecciones para México. En la elección estadounidense, los que sí hicieron trabajo de tierra fueron los demócratas. Hicieron una excelente operación de movilización electoral en el día D y Donald Trump no hizo absolutamente ningún trabajo de tierra y aún así ganó. ¿Por qué lo digo? Porque esta va a ser la elección para la oposición mexicana, la siguiente elección. La oposición mexicana que se ha quedado sin dinero, que se enfrenta al aparato del Estado de Morena, lo que tienen que encontrar es ese mensaje que realmente levante a la gente, porque en movilización no van a poder competir. Trump ya le ganó al aparato demócrata, que es un aparato muy fuerte, muy bien aceitado, Y que aparentemente tiene mucho más dinero. que aparentemente, no, Digo aparentemente. 2-1, Ramón. Sí, digo aparentemente porque hay muchos Claro. asuntos escondidos. Por debajo porque de la el mesa. republicano 100%, históricamente 100%. era el partido de los ricos. claro. ¿Verdad? Y Kamala hizo una buena labor Así de es. esperanza, pero, a ver, Kamala tuvo a todos los expresidentes demócratas, incluyendo a republicanos. Haciendo campaña Trump con no ella. tuvo a nadie, ninguno fue por él. Kamala tenía todo Hollywood a sus pies. Claro. Trump tenía únicamente a, ¿cómo se llama el luchador? Hogan. No, a Joe Rogan. No, y a Hulk Hogan. el Y a luchador. Paul, sí, Hulk Hogan también, ¿no? también, lo trajo ahí en el... Y a los cómicos. O sea, es decir, a ver, Sí. cualquier sentido común al viejo estilo de hacer política, Ya porque no hay que es. entenderlo. Lo que fue ya no es. Y lo que va a ser no será lo que esperamos, porque como aquí está titulado es con B de venganza. ¿Por qué decimos con B de venganza? Porque el carácter de Trump así es, y así fue en lo que tenemos experiencia en su primer periodo. Claro. Para mí este segundo es más peligroso. Por ¿Por qué? supuesto. Porque ya no puede irse a reelegir. Ujú. Cualquier norteamericano solo puede ser continua o separadamente dos veces presidente en 2 periodos de Estados Unidos. Por tanto, él ya no va a buscar una reelección. Entonces, ¿él qué va a querer? Dejar huella. Claro. Va a ser la antítesis de la canción de Bronco, que sí quede huella, que sí quede huella. Claro. Y la huella hoy, tanto en México como en Estados Unidos, con López Obrador y con Trump, y aquí cerramos, es la genética política. Acá con Andrés Manuel López Beltrán, y con Trump, con sus hijos, Don y Eric. Don y Eric, O su hija. con Lara, la nuera, que fue la directora de la convención republicana. La hija yo creo que está incómoda con el papá, por eso no se presentó tanto tiempo en la campaña, igual que Melania. Pero Lara Trump, Don, Eric, Kushner, el yerno, La aristocracia familiar. la aristocracia familiar va a irse apoderando. ¿Por qué? Porque si Donald Trump, como López Obrador, nadaron a contracorriente, esas personalidades sienten, ¿sí?, que el 57 o 59% de los votos que tuvieron son el 100%. Claro. Y empiezan a ignorar al restante 40 y tantos por ciento. Claro. Y eso es lo que nos va a traer a periodos de cierta oscuridad, que a mí me sorprende, y termino con esto, como muchos empresarios con los que uno conversa de aquí y de allá están felices. ¿Felices por qué? Pues como los banqueros, por ejemplo, las acciones de la banca en Estados Unidos en un día aumentaron 12%. Tesla está feliz porque el señor Musk lo que le metió lo está sacando así porque el primer día de la victoria, La foto. 13%. Con la foto tienes. Y el hombre inevitablemente va a terminar en el gabinete del señor. Nada más un paréntesis, Ramón, antes de que termines. Esa felicidad se acaba el día que se implementen las tarifas. Absolutamente. Pero ya dedicaremos un programa a las tarifas porque hay trucos interesantes que sí nos pueden perjudicar, porque mucha gente está diciendo, y lo dejo ahí, es que si ponen tarifas se va a aumentar los precios. No, es un ground zero. ¿Por qué? Porque si Trump le mete
25% o 100% a la tarifa de un auto construido en México, así, es que va a costar allá 100. No, esa tarifa que le aplicó se la va a entregar al dealer. La paga el consumidor americano. No. Bueno, depende del precio, depende del. No, del- Rodrigo, del aquí, bien. no, ahí te va. Si este teléfono hecho en China vale $1,000 y Trump le va a aplicar $1,000 de aranceles, vas a decir, es que le va a costar al consumidor 2,000. No, Trump lo que va a hacer es agarrar esos $1,000 y se los va a dar a Apple para que Apple lo venda en $1,000. Lo que le está haciendo es quitándole al Tarifas chino más subsidios. o al mexicano, ¿sí? Sí. Pero entonces, lo que vamos a tener es una mega guerra comercial global, Claro. en donde México estará en el epicentro. Y cualquiera que piense, como piensa la presidenta Claudia Sheinbaum, que a México nos va a ir bien, esperémonos a partir de la última decena de enero para entender. Por lo pronto dejamos el mensaje. Ya se maneja que Marco Rubio Secretario va de a ser el Estado. secretario de Estado. Imagínate, Ramón. Lo que significa, Rodrigo, ¿qué? Lo que significa que llega un enemigo de la 4T a lo más alto del poder político en Estados Unidos, con excepción de la Casa Blanca. Veremos. Ahí nos quedamos.